Hola, buenos días. En este video voy a mostrar cómo se realiza un mantenimiento preventivo de hardware a una computadora de escritorio. Los materiales que vamos a necesitar son un destornillador, algodón, pasta térmica o grasa disipadora, como la conozcan. Esta puede ser de cualquier marca, realmente no es de tanta relevancia, salvo que le vayamos a dar un uso eh, un alto uso al computador con programas de diseño o juegos que sean muy exigentes. Pero en un principio cualquiera serviría. Después vamos a ocupar un cepillo de dientes, pueden ocupar cualquier tipo de cepillo, obviamente que esté limpio. Y yo voy a ocupar alcohol isopropílico, alcohol etílico o etanol. Generalmente se recomienda alcohol isopropílico, ya que el alcohol isopropílico se evapora mucho más rápido, pero teniendo las precauciones necesarias va a funcionar de igual forma. Bueno, antes de empezar, unas pequeñas recomendaciones. Tenemos que trabajar sobre una superficie ordenada, sobre una superficie limpia, que no tenga ningún mantel, ninguna toalla. Tampoco trabajar sobre nuestra cama porque esto puede producir energía estática que puede dañar los componentes internos de la computadora. Entonces vamos a trabajar con una mesa que puede ser de madera, puede ser de mármol, de lo que sea. En esta en particular es de madera y tiene un vinilo. Pero bueno, trabajar siempre sobre un buen lugar. Adicionalmente a esto, lo que se puede tener es una pulsera antiestática o guantes antiestática. Yo no tengo ninguno de esos dos. Entonces lo que se hace previo al desarme del equipo es tocar una descarga a tierra. Esto nos va a descargar de toda la energía estática que tengamos. El primer paso para realizar el mantenimiento del equipo es desconectar. Hay que desconectar el cable de alimentación, los puertos USB de los periféricos, hay que desconectar el cable de video, hay que desconectar todo. En caso de tratarse una notebook que tiene una batería, hay que retirar la batería. Bueno, luego de haber tocado la descarga a tierra, el primer paso es empezar por el desarme del equipo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la parte de atrás del gabinete y acá vamos a encontrar unos tornillos. Estos tornillos hay que retirarlos, ya sea con la mano o con un destornillador, o si tienen algún otro tipo de llave. Los separamos y vamos a poder retirar la tapa lateral. Bueno, acá retiro la tapa lateral y podemos observar que esta computadora se encuentra bastante sucia. Está llena de polvo, el disipador también. Esto puede afectar en el rendimiento del equipo, ya que no hay una correcta refrigeración. Todo esto vamos a estar limpiando con el cepillo. Bueno, lo primero que yo estoy haciendo es sacar la placa de video, que sería esta. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que retirar el tornillo que se encuentra sujetando la placa. Esto libera esta chapita. Y acá tenemos el conector PCI, que es a donde está conectada la placa de video. A ver si lo enfoca. Ahí, justo en el medio. Este conector tiene una pequeña traba de este lado que al apretarla hace clic y libera la placa de video. Acá ya retiré la placa de video. A la hora de manipular los componentes de hardware de una computadora es fundamental que no toquemos toda esta parte ni los pines de conexión. ¿Por qué? Por la misma razón de posibles descargas de energía estática que podrían quemar los componentes. Otro paso importante que me faltó mencionar
es que debemos desconectar los cables que van desde la fuente de alimentación a la placa madre, que sería este rectángulo que vemos. Algunas tarjetas de video requieren de una conexión de alimentación adicional a la que les proporciona el puerto PCI, por lo que llevarían un cable de conexión desde la fuente de poder directo a la placa de video. Eso también habría que desconectarlo. Bueno, acá ya está desconectado el cable de alimentación que va ahí, que alimenta el procesador. También desconecté el cable que alimenta la placa madre y el cable de alimentación SATA que va desde la fuente de poder al disco duro. Con esos tres cables desconectados ya podemos proceder a desconectar el disco duro, que en este gabinete en particular viene atornillado a la superficie inferior del gabinete. Bueno, acá ya sacamos los 4 tornillos que unían el disco duro al gabinete. Los dejé apartados por acá y ya tenemos el disco duro suelto. De vuelta, cuidado con tocar esta parte de abajo y con tocar los pines con las manos. Y bueno, lo último que nos queda para liberar el disco duro es desconectar el cable SATA de datos. Bueno, acá ya tenemos el disco duro completamente desconectado. Este es el cable SATA de datos. El siguiente paso es desconectar las memorias RAM. Esto es similar a la desconexión de la placa de video, en el sentido de que también tiene una traba en la conexión. En este caso la traba sería esta. No, perdón, del otro lado. Que tenemos que presionarla hacia abajo y se libera la memoria RAM. Como tenemos dos, los vamos a hacer con las dos. Ahí se ve. Ahí está, las dos trabas abiertas. Y acá ya están liberadas las memorias RAM. Ya las podemos agarrar con mucha precaución. Y haciendo un poco de juego, las vamos sacando. También mucho cuidado al manipular las memorias RAM. Hay que agarrarlas de esta forma para no tocar ningún componente ni los pines. Las dejamos sobre la mesa. Es importante que la mesa no sea conductora. No se puede trabajar con mesas de metal. No es recomendable. Bueno, ya retiramos una memoria RAM, falta la otra. Acá se puede observar que las memorias RAM están bastante sucias, pero bueno, justamente por eso estamos realizando el mantenimiento. ¿Qué nos queda? Nos queda sacar el disipador. Debajo de este ventilador, que es el disipador, se encuentra el CPU, que es la unidad central de procesamiento. El disipador se encuentra unido o haciendo contacto en realidad con el CPU mediante la pasta térmica. La pasta térmica facilita y mejora la conductividad térmica del procesador con el cooler, es decir, el disipador. Para retirar el cooler, es decir, el disipador, hay que retirar estos 4 tornillos que anclan el disipador a nuestra placa madre. Esos 4. Listo. Ya aflojamos los tornillos del disipador, pero nos falta desconectar este pequeño cable.
Este cable se encarga de alimentar el ventilador para que este pueda girar. No tiene ninguna traba en particular, solamente lo tenemos que desconectar estirando hacia arriba. Bueno, ya retiramos el disipador, pero hay un pequeño problema. Si pueden observar, se encuentra el disipador y pegado está el procesador. El procesador debería de haberse mantenido en la placa madre, pero la falta de mantenimiento del equipo hizo que la pasta térmica se reseque y eso produjo que el procesador se haya pegado al cooler. Haciendo un poco de palanca con el destornillador, con mucho cuidado, porque esto tiene muchos pines que son extremadamente sensibles y se pueden doblar, pudimos retirar el procesador y acá vemos cómo está todo esto manchado con la pasta térmica seca. Acá tenemos el cooler libre. Todo esto se va a limpiar con el alcohol y se va a aplicar nueva pasta térmica. El procesador lo volvemos a colocar en la placa madre. Bueno, para colocar el procesador nuevamente en la placa madre tenemos que levantar esa pequeña varilla que destraba la conexión, y en la parte trasera del procesador identificamos dónde se encuentra ese pequeño triángulo amarillo. Ese triángulo amarillo nos va a ayudar a identificar la posición en la que tiene que ir puesto el procesador. Vemos ese triángulo amarillo ahí, y si vamos a la placa madre vemos que en una de las esquinas, específicamente en esa, se encuentra una pequeña flecha. Este triángulo amarillo debe ir donde está esa flecha. Bueno, entonces apoyamos el procesador con mucho cuidado sobre la placa madre sin hacer fuerza, y una vez ya se encuentra apoyado volvemos a trabarlo. Ahí estaría. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Nos queda utilizar el cepillo, cualquiera que nosotros tengamos, y eliminar todo el polvo de la placa madre que se puede ver ahí. Está lleno de suciedad. También la fuente de poder, el gabinete tiene telas de araña, la parte inferior está llena de polvo. Todo esto lo vamos a eliminar con el cepillo. Acá también todo esto es polvo. El disco duro hay que limpiarlo también con el cepillo. La placa de video. Después la parte exterior del gabinete, es decir, toda la parte de afuera. Esto se puede limpiar tanto con el cepillo como con un trapo húmedo, con mucho cuidado. El trapo húmedo tiene que estar escurrido, no tiene que estar chorreando. Y lo vamos a pasar únicamente por las partes exteriores del gabinete, con precaución de que no se vaya a mojar ningún componente interno de la computadora. Bueno, acá ya está la computadora. Le pasé el cepillo por todos los lugares. La tapa del gabinete y el exterior los limpié con ese trapo húmedo, con mucho cuidado obviamente. El disipador también ya estaba mucho más limpio. Esto tenía una cantidad de polvo increíble. El disco duro también, las memorias RAM también. La fuente de poder, hay quienes desarman la fuente de poder para limpiarla. En mi caso no era necesario.
Así que la limpié así nomás como estaba, ni siquiera la saqué de su lugar. Con desarmar me refiero a que algunos tipo la destapan para ver y limpiar el interior de la fuente. La limpieza la realicé afuera, ya que esto libera mucho polvo y ensucia bastante. Si tienen un aire comprimido para realizar la limpieza, va a ser mucho mejor y mucho más rápido. La única precaución que deben tener es que el aire comprimido no sea demasiado fuerte para dañar todos los pequeños componentes de la placa madre y de los otros dispositivos. Pero igual es la misma precaución que con el cepillo, no hacerlo demasiado fuerte. ¿Qué queda ahora? Queda limpiar el procesador y el cooler. Los dos con alcohol y con el algodón. Se va a limpiar con el algodón y el alcohol. Y después se va a aplicar un poco de pasta térmica. Ya vamos a ver cómo se aplica y qué cantidad. Y se vuelve a colocar el cooler. También vamos a limpiar el cooler de la placa de video. Como pueden ver, la placa de video es igual al procesador. Tenemos ahí abajo nuestro chip, que vamos a sacar el cooler, el disipador el ventilador. Vamos a limpiar ambos, tanto el disipador como el chip de la placa de video, y vamos a aplicar un poco de pasta térmica. Bueno, acá ya tengo el algodón con un poco de alcohol. Es importante que no chorree. Y tenemos que limpiar el procesador. Lo hacemos pasando suavemente hasta limpiar todos los restos de pasta térmica que hayan quedado. Bueno, acá ya tenemos el procesador limpio. Ya es legible lo que dice. Así también con el cooler, el disipador. Y bueno, lo único que nos queda es aplicar un poco de pasta térmica. Bueno, ahí ya tenemos aplicada la pasta térmica. Con esa cantidad es más que suficiente, no es necesario más. Recordemos que la función de la pasta térmica no es crear una capa de pasta térmica, sino facilitar la transferencia de calor del procesador al cooler. Bueno, ya volví a conectar el cooler. Ahí se ve cómo está conectado a la placa madre. Es muy importante que el cooler quede bien acoplado a la placa madre mediante los tornillos, que quede bien sujeto. Si el cooler no está bien sujeto, tiene juego, se levanta a un lado o lo que fuera, el contacto entre el disipador y el procesador no va a ser óptimo, y toda la limpieza y cambio de pasta térmica y todo el mantenimiento que hicimos va a servir de poco, porque no va a disipar bien el calor y podría llegar a tener problemas de sobrecalentamiento. El mismo proceso de apertura y limpieza, colocación de pasta térmica y ensamblado que realizamos con el procesador, con el CPU y el cooler, es el mismo proceso que tenemos que realizar con la placa de video. Esta placa de video en particular es una RX 550. Para liberar el disipador tenemos que desatornillar estos tornillos. Acá podemos observar que tiene el sticker de seguridad que nos indica que nunca fue abierto. Después de haber retirado esos tornillos, vamos a poder retirar el disipador y dejar el chip al descubierto. Vamos a tener que limpiar
con alcohol y algodón y volver a aplicar un poco de pasta térmica. Bueno, ya retiramos los tornillos de la placa de video. Esta es la placa de video pelada, digamos. Acá está el disipador. Como podemos observar, está hecho un desastre la pasta térmica. Entonces esto vamos a tener que limpiar con mucho cuidado. También tiene un poco de polvo. El disipador también tiene un poco de polvo. La verdad que no tanto como el del CPU, pero también tiene. Así que vamos a limpiar primero con el cepillo. Ambos, tanto la placa en sí como el disipador. Y luego con alcohol el chip y la parte del disipador que hace contacto con el chip. Bueno, acá ya logramos limpiar el disipador y el chip de la placa de video. Ahora queda agregar una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad de pasta térmica. Volver a colocar el disipador, conectar el disipador con ese cable ahí a este puerto y con eso ya estaría. Bueno, ya colocamos una minúscula cantidad de pasta térmica. Les vuelvo a mostrar cuando está armado. Bueno, acá ya volví a armar la placa de video. Está conectada el ventilador. Está correctamente atornillada con la nueva pasta térmica. Así que lo único que quedaría sería volver a ensamblar la computadora. Ya tenemos las memorias RAM limpias, el disco duro limpio. Cambiamos la pasta térmica de la placa de video y del CPU. Limpiamos el gabinete interior y exteriormente. Así que lo único que nos queda es eso. Bueno, ya conecté la placa de video, la atornillé y la conecté correctamente al puerto PCI. Ahora queda conectar las memorias RAM. Bueno, ya están conectadas las memorias RAM. Recuerden que al conectar las memorias RAM se debe ejercer cierta presión hasta que se escuche el clac de las trabas. Siempre con mucho cuidado para no romper el puerto. Bueno, ahora nos queda conectar el disco duro, que primero tenemos que conectar el cable de alimentación que viene de la fuente. Luego tenemos que conectar el cable SATA de datos, que por un extremo va conectado al disco duro y el otro extremo va conectado al puerto SATA, que en esta computadora son estos de acá, estos dos. Bueno, ya está la computadora ensamblada. Lo único que falta es conectar el cable de alimentación de la mother, el cable de alimentación del procesador, colocar el panel, o sea la tapa lateral, y conectar la computadora a un monitor y a corriente. Entonces verificamos que todo funciona correctamente. Bueno, ya conecté la computadora tal cual como estaba antes de realizar el mantenimiento. Funciona, booteó correctamente el Windows. Eso quiere decir que tanto la memoria RAM como el disco duro se encuentran correctamente conectados. Si vamos al administrador de tareas, performance o rendimiento, vamos a observar que están disponibles los 12 GB de RAM que tiene la computadora. Nos reconoce correctamente el procesador y nos reconoce correctamente la tarjeta de video. Si después tienen dudas acerca de si conectaron correctamente los disipadores o si colocaron correctamente la pasta térmica,
pueden realizar pruebas y utilizar el administrador de tareas para monitorear la temperatura. Como ven acá, la temperatura de la GPU es muy baja, así que está bastante bien. El procesador no lo indica por acá, pero debería ser bastante baja también, ya que tiene poco uso. Si después les interesa que haga otro video explicando cómo monitorear el rendimiento de una computadora, lo podría hacer. Y nada, eso es todo por el video. Voy a tratar de para el próximo video que suba utilizar una cámara tipo GoPro para que puedan ver mi punto de vista y pueda grabar todo de manera continua y mucho más sencilla. Bueno, chau, hasta luego, que les vaya bien.